Muy bien, estamos con el licenciado magíster Marcelo Gersani Oviedo. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Hoy con un tema muy particular que tiene que ver con los primeros acontecimientos de de las localidades más antiguas del Valle Central de Catamarca, Valle Viejo. Valle Viejo, que casi te sale fundación. Casi me sale fundación. Casi me sale fundación. La Traté idea- de esquivarle, pero... La idea es conversar sobre eso. Bueno, Sí. en esta fecha que me pareció oportuno hablar sobre los orígenes de Valle Viejo, Sí. ¿no? Hay registros documental que a partir de 1591 Ujú. los primeros españoles empiezan a ocupar 1591. 1591, que es la fecha de fundación de La Rioja. Se otorgan las primeras mercedes de encomiendas de indios Sí. y mercedes de tierras, y el español empieza a habitar el Blanco, este suelo, cuyos dueños originarios desde tiempo inmemorial eran los indígenas. Claro. Entonces empieza el primer proceso de vinculación a través del mestizaje de estos dos grupos, a los cuales luego se le sumará el grupo negro, dando origen a la sociedad criolla que de la cual nosotros descendemos. Entonces tenemos que hacia 1590, 1600 son los primeros momentos de este establecimiento del español blanco invasor, ¿no?, que viene a ocupar este espacio geográfico, y que a partir de ahí va a ser la sociedad primera de la cual deriva el actual Valle Viejo. La posibilidad de que este asentamiento prosperara con el tiempo, digo, tenía que ver también con la actitud que tenían los aborígenes que estaban en la zona. Ahí teníamos los Motimo. Claro, Motimo, de hecho la encomienda se llamaba Motimogasta. Dicen los documentos que había una buena relación, ¿no?, entre el español y el indígena. Vivían en cierto clima de paz, distinto al oeste, que en ese mismo momento estaban en plenas guerras calchaquíes. Es decir, avanzado el siglo XVII, la sociedad antiguamente llamada Población del Valle, lo que hoy es Valle Viejo, empieza a progresar, ¿no? Entonces es importante porque en ese momento, vos imaginate, Puma, que las ciudades de Londres, Sí. que son las primeras ciudades fundadas, la Londres de 1558, la primera ciudad española fundada en territorio catamarqueño, empieza a deambular por el oeste catamarqueño. Justo de eso fue mi clase de hoy en la facultad, porque es, digamos, la célula inicial de la cual va a descender la actual ciudad de San Fernando de Catamarca. Es decir, que hay dos puntos geográficos importantes en ese momento. Cuando digo ese momento, digo el siglo XVII en el actual territorio catamarqueño, que es el oeste, con esa ciudad de Londres que da vueltas porque hay varios conflictos, Sí. y la población del Valle, el actual San Isidro, en Valle Viejo, que prosperaba justamente porque vivía alejada de aquel espacio bélico, ¿no? Claro. Ahora, también es importante esto de cuáles fueron los primeros, no digo pobladores, pero sí las primeras instituciones que se empiezan a registrar allí. Mira, está bueno tu comentario de los primeros pobladores. Los primeros españoles que van a ser los dueños de todo el actual Valle Viejo y Valle Central, que abarca también el departamento capital, van a ser Luis de Medina, Pedro de Maidana y en menor escala Manuel de Salazar, el vinculado al origen, al hallazgo de la Virgen del Valle. Entonces, ellos tres van a ser los dueños de casi todo lo que hoy conocemos como el Valle Central de Catamarca. Vos imaginate que a partir de ahí, la subdivisión que se va haciendo de la propiedad a través de las descendencias de ellos tres y de otra gente que luego se va incorporando, va a determinar digamos, la ampliación en la cantidad de habitantes y de propietarios de las chacras y estancias. Claro. Imagínate que en ese momento dicen los documentos que era un vergel, porque el río del Valle, el agua del río del Valle, transformaba todo eso en valiosas chacras y estancias que ellos habitaban, como te decía recién, desde fines del siglo XVI, principios del XVII. Con respecto a tu pregunta de qué instituciones, la institución implica la existencia de una ciudad. Ajá. Y Valle Viejo, como nunca fue fundado, nunca tuvo ciudad y nunca tuvo cabildo. Toda fundación implica la existencia de una ciudad y toda ciudad implica la existencia de un cabildo. El cabildo es
es la institución más importante de una ciudad. No Sí. podía haber ciudad sin cabildo. Y no hay ningún documento, obviamente, que hable de que este territorio haya sido fundado. Claro, claro, que tenga justamente esas características. Claro, claro. La cosa es muy simple. Al no existir documentación, no puede hoy celebrarse un acontecimiento que es falso, de absoluta falsedad desde el punto de vista de la ciencia histórica y desde cualquier punto de vista, ¿no? Claro. En realidad, este comentario lo hice el mismo día en que se estableció esta fecha, no solo ficticia, sino forzada, lamentablemente forzada, porque en realidad la fecha que hoy da feriado al departamento de Valle Viejo es un injerto entre el 19 de abril, que tiene que ver con el Día del Aborigen Americano, Sí. una cosa aparte, y un año que los que investigaron en ese tema encuentran en alguna bibliografía, que es 1668, entonces juntaron el día y el mes con un año que no tiene nada que ver con este día y mes. O sea, es una cosa que atenta contra la verdad histórica y que ni siquiera tiene asidero para refutarlo, porque es un invento. Claro. Digamos. Es como que te diga, Groenlandia invadió Catamarca en 1821. O sea, vos me puedes decir, demostrar que no. O sea, es tan difícil demostrar que no porque no hay documentos, Claro. porque no hay pruebas, Claro. porque eso es un invento. Lamento que se haya perdido la oportunidad de buscar, sí, un día del departamento de Valle Viejo, lugar donde vivo y donde vive mi familia desde el siglo XVII, XVIII, donde hemos vivido siempre. Ese lugar que quiero, porque he crecido ahí. Lamento que se haya perdido la posibilidad de elegir un día del departamento, como hizo, por ejemplo, Fray Mamerto Esquiú. Ellos tienen un día del departamento y no la fecha de fundación, Claro. porque Puma no hay, como lo digo en el artículo que publiqué varias veces, no hay fundaciones retroactivas, digamos, o se funda o no se funda. Y ningún documento explica que en Valle Viejo haya existido una fundación de acuerdo a las leyes de Indias. Cuando hablamos de fundación en el siglo XVII y XVIII, solamente tenemos que basarnos en lo que dice las leyes de Indias, que tienen un protocolo de fundación, con plantar el rollo de justicia, Claro, que es la que representa al rey. Claro, que Ujú. representa al rey, muy bien. Vamos entendiendo. Establecer la planta de la ciudad, quiénes van a ser los dueños de las manzanas, de los solares, es decir, todo un proceso que no ha existido y que no va a aparecer ninguna fuente que lo acredite, porque no existió. Inclusive atenta, digo, contra la forma clásica de damero de las ciudades españolas, ¿no? Esta cuestión de cuadrícula que tenemos acá en San Fernando del Valle de Catamarca. Claro, claro, está bueno lo que vos decís, porque en realidad la población del valle, el antiguo San Isidro, luego que deriva en Valle Viejo, fue un asentamiento. Ujú. Entonces, el año que toma erróneamente esta resolución de la Municipalidad de Valle Viejo para declarar fundación, ese año de 1668, es un año donde se produce una urbanización del lugar. Es decir, tratemos de que esto tenga una forma de calle, tratemos de que las casas vayan construidas de esta forma. Sí. Es decir, un intento de urbanización que no tiene absolutamente nada que ver con una fundación. Es decir, en las ciencias que cada uno trabaja y a la que le dedica su tiempo, tratamos de ser respetuosos con los conceptos. Claro. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de fundación? Queremos decir que existió un proceso que cumplía las leyes establecidas en ese momento. Al no existir ese proceso, no se puede desde el año 2004, desde el siglo XXI, fundar algo que ya existía a partir de 1591. Licenciado, hablábamos de tres grandes o de tres familias que son las que básicamente fueron los primeros blancos poblando el valle. Y los dueños. Y los dueños de las grandes tierras, ¿no? Ellos tenían encomienda. ¿Qué eran las encomiendas? ¿Cómo se distribuían? ¿Quién le daba la potestad para decirle, no, este indio va para allá, aquel indio va para este lado? Claro, tema complejo, pero interesante. Las encomiendas eran grupos de indios que se les atribuía a los españoles en premio a esfuerzos realizados en procura de la corona. ¿Y Esfuerzos diferencia entre un indio dado en encomienda y un esclavo? Porque básicamente, si un esclavo privado... un esclavo es un negro, esclavo que ingresa en Catamarca a partir de la mitad del siglo XVIII y Claro. que era un objeto que se compraba. Sí. La encomienda de indios se otorgaba un grupo de indios que trabajaban
tu propiedad y producían. Ajá. El negro costaba, el esclavo negro Ah, costaba bien, un bien, bien. dinero muy importante, Puma, un dinero muy importante, por lo tanto, el negro esclavo era en el siglo XVIII en Catamarca un objeto de lujo que aparece en los inventarios como Claro. si fuera Hasta un, de herencia lo dejaban. hasta de herencia lo dejaban, por supuesto, por Claro. supuesto. Por lo general, cuando una hija se casaba de una familia rica, en la dote de la niña, aparte de la ropa, que era cara, y la ropa blanca, la ropa de cama, iba por lo general una negra esclava que era quien haría las veces de una De ama nana para de los hijos y llaves todo, de la nueva Claro. casa y también ama de leche, ¿no? Claro. Es importante. Digamos, el indio y el negro tienen distintas situaciones, aunque el negro luego va a venir a reemplazar la mano de obra que había sido diezmada del indio, ¿no? Claro. Entonces eso viene a cubrir ese espacio. Hablábamos de las encomiendas, ¿no? ¿Cómo eran, cómo se distribuían, quiénes les daban la potestad a estas tres familias, de quién le daba el premio? Y a muchas otras más adelante, ¿no? Que van Claro. a ser vecinos encomenderos, porque el premio que venía desde el rey Sí. y se materializaba a través del cabildo era el reconocimiento a esos españoles que habían participado de distintos eventos importantes en la conquista. Ajá. El caso puntual de Pedro de Maidana había participado en la fundación de la ciudad de La Rioja. Claro. Entonces, en el acta fundacional de La Rioja de 1591, que la funda Ramírez de Velasco, aparece Pedro de Maidana. Es decir, en premio a ese trabajo que ha hecho, cuál es fundar una ciudad, porque es muy importante la fundación de una ciudad, Puma, porque eso implica la expansión de la conquista. O sea, vas asentando, Claro. vas plantando bandera, digamos, entre comillas, Sí. para materializar la expansión del imperio. Entonces, ese trabajo que ellos hacen de fundar una ciudad perdida en esta parte del continente americano era también un acto positivo que trabajaba en beneficio de la consolidación de la conquista española. Claro. Desde ese lugar, ¿qué había para entregar aquí como premio a ese reconocimiento? Indios. Por eso se decía en el siglo XVII y XVI que la mayor riqueza de las Indias eran los indios. Entonces, esa cuestión hoy compleja de comprenderla, siempre repito a mis alumnos, Puma, que el esfuerzo del historiador es comprender el evento en su contexto, Claro, que es tal muy cual, complejo. Tal cual. Es muy complicado, pero es nuestra profesión la que nos tiene que llevar a eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿cómo puede ser que hoy es difícil entender que se separe un grupo y se lo lleve para allá y otro grupo para acá? Pero esa era la encomienda de indios, lo cual determinaba el ingreso económico del Claro. titular de la encomienda, ¿no? Claro, Entonces, aparte era una forma de hacer productiva la tierra. claro, De tener producción de claro. la tierra. Y vos sabés que eso va a determinar también que se empiece a mermar la población indígena porque, digamos, ellos no estaban acostumbrados a ciertos esfuerzos físicos. Claro. Bueno, el caso extremo va a ser Potosí con la explotación minera. Sí. Ellos no estaban acostumbrados a ese esfuerzo físico y por eso su organismo no resiste ciertas situaciones que determina la muerte masiva, digamos, ¿no? Entonces, luego va a aparecer la población negra que viene a suplir esa falta de mano de obra desde el punto de vista español. Según tengo entendido, bueno, hay cuestiones clave, por ejemplo, en la cuestión de iglesia y demás, por ejemplo, con el oratorio de los Acuña. Tengo entendido que ha sido una de las iglesias Vos más buscás la antiguas. forma de llegar a los Acuña de todo. Y ¿Cómo los, no? y Los los Acuña no hechos pueden bien, estar ya no llegó pueden bien estar a los ausentes. Acuña, que está en Polco, sí. Digo, es uno de los centros de la iglesia más antiguo que tenemos acá en el Valle de Catamarca. Sí, con seguridad sí. Vos sabés que hoy lo conocemos como oratorio de los Acuña, pero ese oratorio por mucho tiempo fue conocido como oratorio de los Vera. Lo que Sí. pasa es que la única hija de los Vera se casa con Con Francisco de Acuña y luego el Acuña absorbió el Vera, pero solamente el apellido, y no solamente el apellido digo, sino también el patrimonio, ¿no? Porque la única heredera, Francisco de Acuña hereda la fortuna de la familia Vera. Vos sabés que en los documentos de la primera mitad del siglo XVIII, los bautismos y casamientos que se hacen en esa iglesia figuran en la documentación en el oratorio de los Vera, a tal día. Y sí, obviamente ha sido uno de los primeros en el Valle Central. Digamos, y a nivel institución, ya que habías preguntado eso, había ausencia de cabildo y luego con el tiempo la iglesia, institución por excelencia que está presente en todo el proceso fundacional, en Valle Viejo empieza a establecerse. Vos imaginate que hacia mitad del siglo XVII, y lo hablamos en una de estas columnas, estaban los franciscanos en la población del Valle. Porque aquí lo que interesa, y lo conversemos hoy en este día especial,
es la importancia que tiene Valle Viejo en la configuración final de la provincia de Catamarca. Claro. Porque vos imaginate que ahí estaban los primeros habitantes españoles, los que van a dar forma a esto que luego va a ser la provincia de Catamarca, con la célula inicial en ese lugar. Y aparte, como dicen los documentos que se emiten desde España, tienen acá a la milagrosa imagen de la Inmaculada Concepción, la Virgen del Valle. Es un dato... Que no es un dato menor. Que no es un dato menor, y lo hemos conversado también aquí, porque cuando se empieza a configurar esto, que después va a ser el Valle Central y lo que hoy conocemos, en ese momento eran dos espacios, como te dije, el oeste con las guerras calchaquíes y la población del Valle con cierta tranquilidad, y que muchos adjudican a la intercesión de la Virgen del Valle. Eso lo dicen los documentos. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay un momento, que sería una historia larga de explicar, pero la hagamos corta. En 1633 existía en Pomán la ciudad de Londres, Sí. que se había movido mucho y termina en 1633 en Pomán. Hacia 1650, los pobladores de la población del Valle dicen, pero aquello que es ciudad, y no vivía nadie en Pomán, ¿no? Se la llama la ciudad de papel porque no tenía vecinos. Claro. Los que fundaron esa ciudad vivían en La Rioja y aquí, en la población del Valle. Entonces, la segunda mitad del 17 es un proceso muy interesante donde se determina que esa ciudad de Londres, San Juan Bautista de la Ribera de Londres, fundada en Pomán, se traslade a la población del Valle. O sea, trasladar implica traer todos los elementos de la ciudad, como son el libro de cabildo, el estandarte real, los papeles que acreditan la existencia legal de una ciudad, a la población del Valle. Luego aparece Mate de Luna, que no cumple con esa orden de trasladar, sino de fundar. ¿Qué hace Mate de Luna? Él convoca a 22 vecinos en la población del Valle. Siempre que hablemos de este tiempo, hablamos de San Isidro, porque para este lado no había nada. Los indios Choya, que conocían perfectamente la geografía, vivían cerca del río El Tala. Esta zona era Esta zona eran las obras del pueblo indio de Choya, pero no estaba habitada, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque Mate de Luna decide que la ciudad no va a ser instalada donde estaba la población del Valle, sino que cruza el río y la funda donde hoy está. Él aduce que el río del Valle era peligroso, que se crecía mucho, que las paredes de las casas tenían unos bumbunes. Que iban horadando las paredes y complicaban la estructura de las casas, y que la ciudad tenía que ser fundada en otro lugar. Por eso en algún artículo escribí que nosotros somos fruto de la desobediencia de un gobernador del Tucumán, porque no cumple con la orden de trasladarla a la población del Valle, hoy Valle Viejo, a la ciudad de Londres de Pomán, sino que funda una nueva ciudad a la cual le pone su nombre. Claro. Que ese era uno de los objetivos de Fernando de Mendoza Mate de Luna, perpetuarse en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Se funda esa ciudad en 1683, San Fernando, esta ciudad, pero los chacareros durante casi 15 años permanecen en su lugar, en sus chacras y estancias. No quieren habitar el nuevo lugar, y entonces va a venir una orden en 1695 donde se los obliga, con el peligro de perder todas sus propiedades, a que se vengan desde las chacras a la actual ciudad. Y ese evento se concreta el 7 de abril de 1695, que esa es una fecha, Puma, que yo la propongo como la del día del departamento Valle Viejo. ¿Por qué? Porque ese día se trasladan los chacareros y trasladan el Santísimo Sacramento en procesión y la imagen de la Virgen del Valle. Entonces, ¿cuál es la idea del Valle Viejo? Que los chacareros, avanzando hacia el valle, por el camino de la Virgen, avanzando hacia el nuevo valle, hacia el Valle Nuevo, dejaban atrás el Valle Viejo. Y ese, históricamente, es el momento que el Valle Viejo empieza a ser Valle Viejo, porque hasta ese momento ellos vivían ahí. Claro, era la población del Valle. No había otro valle, era la población del Valle. Entonces, 7 de abril de 1695, los chacareros traen la Virgen a la nueva ciudad, al Valle Nuevo, y atrás dejan el Valle Viejo. Ese es un momento para mí documentado, que se puede utilizar como día del departamento y como una fecha digna de ser recordada, porque también determina ya la división o digamos las jurisdicciones que se estaban conformando en ese momento, y Catamarca empezaba a ser Catamarca. Licenciado, ha sido un placer charlar con usted este tema, por su claridad, y aparte porque sabemos de su respeto hacia la documentación, que son en definitiva lo que nos van a dar la veracidad de las cosas. Hay que volver a consultar siempre la fuente, sí.